Muy buenas. El otro día grabé un vídeo sobre el caso de Daniel Sancho, creo que se llama esta persona, sobre el asesinato de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano. Y el otro día hablaba del tratamiento de infantilización por parte de los medios de este señor, y digo señor con todo uso de razón, porque cuando hablan de él, la sensación que tengo es que estuvieran hablando de un chaval adolescente, y resulta que esta persona tiene 30 años, es decir, un señor, por lo menos en lo que supone su estado biológico. Bien, es lógico pensar que este tipo de casos suscitan morbo y que, bueno, pues por otro lado los medios de comunicación utilizan este tipo de casos para tratar de, bueno, pues de, lógicamente, de aportar el máximo de minutos de máximas audiencias cuando existe un caso como esto, un caso que suscita, como digo, y que representa gran interés. Pero hay algo que me perturba de verdad, y es que los medios de comunicación, lo pretendan o no, lo quieran o no, se quieran bajar de este carro, porque muchas veces, de hecho, hacen declaraciones de este tipo. Nosotros no pretendemos resultar pedagógicos, no tenemos la responsabilidad en absoluto. Los medios de comunicación, lo quieran o no, lo pretendan o no, o rehúsen hacerse cargo de esta responsabilidad, siempre suponen un, un espacio pedagógico, social, un espacio de aprendizaje social sobre no solamente lo que se puede hacer, sino mucho más importante, sobre lo que dentro de una sociedad se premia o se desprecia, se premia o se castiga. Y también de este modo vemos algo que yo trataba de denunciar de un modo casi entre la indignación y lo cómico, que es cuando algo llega a tal grado de disparate que ya uno no sabe ni cómo abordarlo. eh, pues los medios de comunicación, como digo, no solamente tienen esta posibilidad de ir construyendo y destruyendo valores, sino que también de manera irracional van sedimentando qué tipo de casos se castigan más y qué tipo de casos se castigan menos. Bien, yo creo que una de las cosas que deberíamos de plantearnos ya desde un espectro de seguridad, que al final nos concierne a todos, es que creo que en ningún caso esta tendencia al morbo humano, que es natural, y esta tendencia al deseo de saber, que también es natural y que cubren los medios de comunicación, en ningún caso debería o podría suponer un obstáculo a la hora de la propia seguridad. Digo esto porque si tenemos en cuenta que en la mayoría de delitos, de crímenes, de violaciones, de pederastias, existen alteraciones graves narcisistas. Estamos diciendo con esto que la persona está tratando de construir su propia y gran, ¿no? Su propia grandilocuente historia. Está bien, estoy de acuerdo con el hecho de que esa historia contraviene a los valores morales y éticos, incluso a lo que a cada uno de nosotros nos resulta repudiable. Es decir, la cuestión está en relación con aspectos morales y de lo estético, si queremos. Pero al final, la persona está en busca, definitivamente, de su propia historia. Y para ello, los medios pueden actuar como castigo o como espacio para instrumentalizar. Y resulta que nos estamos encontrando con unos medios que, ante algunos tipos de casos que
no terminan de suceder ni por lo penal. Se interroga, los propios periodistas interrogan, los propios periodistas desprecian de algún modo, los propios periodistas insultan, y cuando nos encontramos con casos como estos, nos hallamos frente a periodistas que se desplazan al lugar para hacer preguntas tales como si la persona va a poder dormir en una cama, si la persona se va a poder duchar todos los días, si la persona va a poder seguir recibiendo una dieta altamente proteica para mantener sus músculos. Si nos damos cuenta, este tipo de apreciaciones, este tipo de preocupaciones, ni siquiera como sociedad las estamos teniendo, ya no voy a decir manteniendo, sobre sujetos justos y que funcionan de acuerdo con la ley. No obstante, ya no digo por lo que pueda en la información que esta persona, este presunto criminal, pueda obtener sobre su propio caso, sino por que mi pregunta va más allá en dirección a, oiga, ¿y qué tipo de aprendizaje social adquiere cualquier sujeto que desde su casa está viendo la televisión y está predeterminado, constituido, estructurado para, por lo menos, si no lo hizo hasta ahora, si cuenta con las disposiciones personales suficientes y necesarias para saltarse la ley, para extralimitarse causando dolor a los otros? ¿Qué aprendizaje social están obteniendo, están recibiendo este tipo de personas a través de los medios? Nos estamos haciendo esta pregunta. Creo que esta pregunta tiene una implicación tan grande sobre los propios resultados, la propia seguridad que tenemos en nuestra vida, lo propiamente confortable que nos resulta la calle. Y no obstante, tengo la sensación de que esta pregunta no se pregunta. Que esta pregunta nos lleva a una responsabilidad que no estamos cubriendo, porque así como los medios, como digo, por mucho que se desbanquen de esta responsabilidad de suponer un espacio de aprendizaje social, asimismo lo llevan a cabo, por ejemplo, a la hora de inocularnos ideologías. Ahora se puede decir una cosa y no se puede decir otra. Y si esta cosa que no se puede decir se expresa, sabemos bien que cualquiera sufre. Es condenado prácticamente al ostracismo cibernético. Y desde luego desde estas redes se intenta destruir, si no física, al menos sí psicológica y emocionalmente a la persona para que no vuelva, para que no ose. Es decir, hablamos del castigo severo, bárbaro, hacia cuestiones como son las diferentes opiniones. Mientras tanto, cuando nos encontramos con circunstancias como estas, estamos, yo creo que claramente nadie está teniendo a bien considerar que esto que durante mucho tiempo se ha llamado y se llama, porque no hay nada más de moda que los términos psicológicos, sobre todo porque sabemos que cualquier conocimiento puede ser pervertido.
¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra retraumatizar a la víctima de violencia de género? Pero no para evitar retraumatizarla, que es algo que de hecho deberíamos de hacer. Pero no es lo mismo evitar retraumatizar a la persona posiblemente víctima de violencia de género que no poder hacerle ninguna pregunta, que no poder cuestionarla en nada. Eso no es protegerla de la retraumatización. Eso es dictaminar una víctima intocable. Y yo me hago la pregunta, ¿no se está retraumatizando? Bueno, se retraumatizaría el propio Edwin Arrieta si viera todo este espectáculo desde alguna parte. Pero puesto que no se está retraumatizando a la familia de Edwin Arrieta, yendo a su pueblo a preguntar a familiares y amigos que por qué no compartía nada de su vida íntima, que por qué viajó con tanta cantidad de dinero en efectivo, que por qué es posible que no supieran el nombre de su supuesto criminal. Esto no es retraumatizar, o de otro modo, esto es cuidar, empatizar, una palabra que está tan usada que está desgastada. Yo os lo pregunto a vosotros, porque hablamos de la pornografía, que la pornografía es un temita, y es un temita porque nos encontramos presos. El otro día me preguntaban y explicaba que cómo lo definiría lo de nuestra sociedad y decía ciudadanos adictos. Y me decían, ¿pero adictos a qué? A cualquier cosa que suponga bienestar cortoplacista. Por ejemplo, la pornografía. Pero, ¿cómo es posible que nuestra sociedad pondere la importancia de la pornografía en los crímenes y no pondere cuál es el aprendizaje social que recibimos cada vez que ponemos a un sujeto a ser juzgado en la palestra pública? Y resulta que en esta alteración donde delitos menores, sujetos presuntos, a los que no se les trata ni como presuntos, se les trata como sujetos que cometen delitos menores, se les trata como escoria. Piensen, yo no les voy a poner ejemplos, pero seguro que se les ocurren. Y al mismo tiempo, tenemos casos de personas que, si no tocan temas que son por principio, por obligación diría yo, susceptibles políticamente hablando, como es el caso de este tipo, que tendríamos que ver el diferente trato que sucedería si en lugar de hacer esto a un presunto médico colombiano que no alardeaba de su homosexualidad porque no le daba la gana, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho con una mujer? ¿Estaríamos dando el mismo trato? ¿Estaríamos optando? ¿Estaríamos escuchando como buena defensa del abogado? ¿Se atrevería el abogado a culpar a la víctima que no puede defenderse? ¿Aceptaríamos que este mismo señor estuviera diciendo, si la víctima fuera una mujer, me sentía en una cárcel de oro? Pero una cárcel al fin y al cabo. Y tendríamos una sociedad y unos medios dispuestos a tolerar esto, a aceptar esto, a no vomitar ante esto como una defensa. Yo lanzo la pregunta. Os mando un abrazo.